la palabra el senador Miguel Ángel Navarro Quintero del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, honorable Asamblea, señora Presidenta. Este debate da para mucho más de lo que estamos aquí discutiendo. Entre gitanos no nos podemos leer la mano. Vivimos en un México hipotecado. Un México en el que somos extranjeros en nuestra propia tierra. Quisiera ver cómo reaccionaron algunos colaboradores frente a Miguel Ángel Yunes, gobernador. Quisiera ver cómo reaccionan con algunos gobernadores como el de Tamaulipas o el de Guanajuato. O algunas personas que han sido gobernadoras o gobernadores en gobiernos absolutistas. ¿No nos da vergüenza? Venimos a apoyar un proyecto de nación, un proyecto en el que creemos, y hoy en día el saldo de los 13 millones de diabéticos no son de ciudadanos que empezaron con su padecimiento hace 2 años. Las cardiopatías, que es la principal causa de muerte en México, no empezaron en este sexenio. El cáncer no empezó en este sexenio. Yo creo que lo que debe de privar aquí es otro tipo de discurso, porque el hecho que adjetiven una solicitud con un tronido de dedos, para mí es insultante. Sin embargo, no se puede hablar más de quien no puede discutir de otra manera. Y esta situación nos debe de hacer reflexionar. El mundo entero se está enfrentando al problema sanitario más grave de toda la historia de la humanidad. Más grave de toda la historia de la humanidad, en el que un país como Estados Unidos está totalmente rebasado y colapsado. Es el país que tiene el mayor número de enfermos y el mayor número de muertes, desafortunadamente. Esto habla de la magnitud sanitaria que estamos viviendo. Yo creo en lo que el presidente López Obrador cree. El presidente cree en los trabajadores de México. Hoy en día viven en las mejores condiciones laborales los que son del sector informal, si no veamos el salario mínimo que tienen. Tienen las mejores condiciones laborales que se obtuvieron en el Tratado de Libre Comercio renovado. ¿Por qué se renovó? Porque era la única válvula de oxígeno que tenía México, la única válvula de oxígeno. Por eso hubo necesidad de volver a relanzar un proyecto nacional, cuando menos en circunstancias mínimas. Por eso Dos Bocas, pues se acabaron todas las refinerías y las que había funcionaban a un 30%. Por eso el Tren Maya, entre otras cosas, pues vendieron a Ferrocarriles Nacionales de México. Por eso se volvió a tratar de capitalizar. México perdió soberanía de su territorio. Con 11 billones de pesos de deuda y los Estados Unidos en 1 billón cuasi de deuda, atreviéndose gobernadores a pedir más deuda cuando no saben cómo pagar la que tiene. Son situaciones verdaderamente lamentables. Creemos en la empresa mexicana. Yo creo en la empresa farmacéutica nacional, pero lo que no creo, al igual que los productos del campo que se tratan de comercializar,
a un precio muy diferente al que se producen. ¿Por quién? Por los coyotes. También había coyotes de la medicina. Esos coyotes que son los que compraban bajo presión a la industria farmacéutica nacional para luego venderlos al precio que querían. Vean los datos que hay en el INEGI. Y tener distribuidoras que cobraban a precios altísimos. La industria farmacéutica nacional, en su nueva licitez, claro que tiene la solidaridad de nosotros, pero ¿cuántos legisladores, senadores y diputados estuvieron metidos en medio de esa venta fraudulenta a precios inimaginables? ¿Cuál fue el saldo histórico de México más allá de la salud? Le quitamos credibilidad y confiabilidad al Estado mexicano. Hoy es necesario volverlo a reconstruir. Y en lo que hoy aquí se discute, tendremos que hablar muy claro. No hubo ninguna reforma al 134 constitucional. Claro que puede haber el recurso de inconstitucionalidad. Hay libertad para hacerlo. El artículo 3 del 134 no se modificó. Se modificó la ley de adquisiciones, quedando como sigue. Queda exceptuado de la aplicación de la presente ley la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y entidades con organismos intergubernamentales internacionales a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos, subrayo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No hubo ningún cambio. Y cuando hablamos de los convenios internacionales, sí, en el año 2000, que todavía no empezaba la administración del licenciado López Obrador, y que si nos dicen que nos tronaron los dedos, hay a otros colaboradores que los llevaron a China a hacer un juego de los monumentos históricos, donde no respetaron para nada a otros países y sus culturas. Por eso, en el año 2000, en nuestro continente se formó un fondo rotatorio para la compra de vacunas y el Fondo Rotatorio Regional para la Adquisición de Productos Estratégicos en Salud Pública, ambos constituidos en el marco de la Organización Panamericana de la Salud. Y sí, termino, Presidenta. Cualquier empresa que está produciendo ahorita medicamentos a nivel internacional, o las que están en proceso de encontrar una vacuna que consideramos pudiera llegar fines de año 20, principios del 21, que pudiera ser la alemana Pfizer, una empresa china o una empresa americana, se comprometen a producir 200 millones de vacunas. Termino, 200 millones de vacunas. Nada más que somos 7.500 millones de habitantes. Y aquí es donde yo le pido respetuosamente a la Junta de Coordinación Política pudiera ser el puente que acerque y no el discurso que agriete y que rompa. López Obrador le interesa un México social, un México libre, un México sano, un México independiente, y estamos con Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.